Bueno, empiezo a definir lo que es la resiliencia. La palabra resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. También indica volver a la normalidad. Resiliencia es un término que deriva del verbo en latín resilire, que significa saltar hacia atrás y rebotar. Resiliencia es un concepto que originalmente se comenzó a utilizar en ingeniería. Se aplica a la resistencia de materiales y define su capacidad de aguantar una tensión, deformándose o doblándose sin romperse. Lo más importante es que son capaces de recuperar su forma original después de ser sometidos a esa tensión. Más tarde, este concepto se aplicó a la psicología por el psiquiatra Boris Cyrulnik, que quiso definir con él la capacidad humana de hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y salir de ellas fortalecidos e incluso transformados. O sea que antes de que la psicología utilice esta palabra, la usaban en ingeniería, ¿no? Para los materiales resistentes que sufren a distintos cambios, pero que después de ser sometidos al calor intenso, al frío, estirarse, lo que sea, siempre vuelve a la normalidad. Quizá este término no lo conocíamos, ni lo habíamos escuchado en las diferentes etapas de nuestras vidas, pero veremos cómo esta palabra que vamos a desarrollar y que tiene un enorme potencial para nuestras vidas, Dios, nuestro Creador y Padre Celestial, ya la había depositado en cada uno de nosotros, ya que recordemos que Él nos creó a su imagen y semejanza, o sea, somos semejantes a Dios. Quizá hoy la psicología o las distintas terapias nos hablen mucho sobre la resiliencia, pero la realidad es que Dios nos deja en toda la Biblia, de tapa a tapa, ejemplos de la resiliencia. Nada es nuevo para la humanidad. Dios ya lo inventó y lo creó todo. ¿Por qué sabemos esto? Porque en Eclesiastés 1:9 dice: la historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. A mí me sorprende cuando voy a la Biblia y encuentro cómo Dios me habla claramente, ¿no? Cómo Dios en Eclesiastés 1:9 nos está diciendo que nada de lo que hoy a nosotros nos parezca nuevo es nuevo. Realmente ya todo Dios lo hizo. No hay nada más para crear. Todo lo vamos a encontrar acá, bajo estudios de la ciencia, en la teología, en las distintas, cosas que uno quiera estudiar o ver, vamos a ver que no hay nada nuevo. La resiliencia permite a las personas tener vidas plenas y sanas, con perspectivas realistas del futuro. A pesar de haber sufrido acontecimientos desestabilizadores, condiciones de vida difíciles o traumas severos, esta capacidad la poseemos todos los seres humanos y evoluciona a través de nuestro ciclo vital. No todos son capaces de desarrollarla en su totalidad o aplicarla con efectividad en situaciones críticas. Hay personas que pueden activar la resiliencia sin problemas, están predispuestos a sobreponerse, ¿no? a los problemas. Se pueden reponer sin problemas porque tienen la capacidad de sobreponerse fácilmente y salir adelante bajo cualquier circunstancia. Otras no. Otras quedan atrapadas en su situación del pasado. Puede ser tu niñez, tu adolescencia o incluso hoy
te toque estar atravesando por una situación difícil en la cual no logras sobreponerte y te mantiene paralizado. Y hasta tenés que acudir a medicación que te adormece el dolor, el alma, terminás presa del pánico, de la depresión, enfermedades severas neurológicas y muchas otras más, producto de no poder activar la resiliencia en tu vida. Hay algo que debes saber. Dios colocó en cada uno de nosotros este poder de la resiliencia. Y si tú en tus fuerzas no la puedes activar, Él sí puede ayudarte. ¿Cómo? Con el poder del Espíritu Santo que tenemos en nuestro interior cuando decidimos dejar que Dios entre en nuestras vidas y de una manera sobrenatural Él comienza a guiarnos, consolarnos, restaurarnos para seguir nuevamente y salir más fortalecidos de la prueba. Es muy fácil, ¿no? Cuando uno lo lee, cuando uno lo dice, pero la realidad es que sí, hay ejemplos de personas que tienen ya todos, como lo dije al principio, tenemos este poder de la resiliencia, porque Dios la puso en nosotros y ahora les voy a contar desde cuándo Dios depositó este poder que tenemos y que no sabíamos, ¿no? Algunos lo pueden manifestar, activar o no sé qué palabra poner fácilmente y se sobreponen a las situaciones en sus propias fuerzas y otros no, quedan atrapados como les leí recién. En el Génesis podemos ver el primer caso de resiliencia en la Biblia. En el Génesis recordemos que tenemos la historia de Adán y Eva. Recordemos que Dios en su plan original creó un mundo perfecto donde no había llanto, muerte ni dolor. Dios proveía a Adán y a Eva con todo lo necesario. No debían trabajar, cultivar la tierra. En conclusión, no existía la maldad y todo era perfecto. Allí, en ese mundo perfecto, no tendría que pensar ni siquiera en la resiliencia. Pero Dios, en su infinito amor, nos deja plasmado en la Biblia muchos ejemplos de la resiliencia. El de Adán y Eva es el primer caso y el más grande y sorprendente. Adán y Eva, producto del pecado, perdieron todo su mundo perfecto. Al día de hoy, nosotros, producto de nuestro pecado, es que entramos y nos toca atravesar por todo lo que hoy vemos, ¿no? Y desde ahí debieron comenzar un proceso llamado resiliencia. Ahí Dios impulsó a Adán y a Eva a desarrollar la capacidad de la resiliencia que tenían interiormente para sobreponerse y comenzar a transitar este nuevo mundo imperfecto, el que por su desobediencia, que es pecado, fueron llevados. El pecado los llevó a un cambio drástico en sus vidas. Pasaron de ser inmortales a mortales. Pasaron de disfrutar de la presencia cara a cara de Dios a estar alejados de Dios, a transitar por esta vida alejados de Él. Sufrieron la pérdida de su hijo Abel y también pasaron de obtener todos los recursos al alcance de sus manos sin el menor esfuerzo a tener que trabajar y buscar la manera de obtenerlos. Sin duda, Dios en este ejemplo nos deja ver la capacidad de sobreponernos a cualquier adversidad. Aquí en este ejemplo podemos ver la definición de resiliencia. O sea, no está plasmada la palabra resiliencia en la Biblia, pero sí nos encontramos con muchos casos. Este es el primero, ¿no? Obviamente tenemos que creer que existió Adán y Eva y que esto sí pasó, porque si no nada tendría sentido, ¿no? De lo que estamos viendo. Pero ahí vemos el mayor ejemplo. Dios no creó este mundo tal y cual lo vemos hoy. Así como nos dio la capacidad de la resiliencia, nos dio la capacidad de decidir. Él no te puede obligar a hacer lo que no querés hacer. Entonces tampoco obligó a Adán y Eva a hacer lo que pasó. Él les dijo,
no coman de este fruto, o sea, no peques, porque vas a conocer el bien y el mal y la muerte entrará a tu vida. Y eso es lo que pasó. Adán y Eva decidieron desobedecer, porque imagínense que si no seríamos robots guiados por Dios, que haríamos solamente lo que Él dice y no nos dejaría la capacidad de decidir que hoy tenemos. Bueno, producto de todo eso, ese mundo perfecto, no había muerte, el pecado obviamente no existía, tenían todo al alcance del humano, pero lo más lindo y hermoso es poder ver a Dios cara a cara y saber que no nos iba a faltar nada porque teníamos a Dios cara a cara. Ellos lo podían ver, podían dialogar con Él. No les pasaba lo que hoy nos pasa a nosotros cuando queremos orar, ¿no? Que enseguida nos distraemos y a veces no tenemos la fe suficiente para creer que lo que le estamos pidiendo Él lo va a hacer. Todo esto ellos no lo tenían que pasar porque lo tenían cara a cara. Podían hablar con Él como hoy lo podemos hacer nosotros, pero hoy se requiere de fe. Para lograr esa presencia de Dios en tu vida se requiere de fe. Para sentir siquiera algo de lo que Adán y Eva pudieron disfrutar en el momento que todavía no habían entrado en el pecado. Producto de ese pecado, perdieron todo. Y Dios los llevó al mundo en el que estamos hoy, donde todo es tristeza, donde hay muerte, donde hay dolor. ¿Y cómo se sobrepusieron a eso? O sea, ustedes imagínense, de tenerlo todo, tienen que salir a pelear solos y no saben cómo. Y eso es la resiliencia. Poder salir al nuevo mundo que te tocó, a la nueva situación que te está tocando vivir o que te tocó antes y no pudiste salir todavía de ahí, y nunca es tarde, poder sobreponerte, armarte, ser una nueva persona, dejarte guiar por Él, ¿no? Como dije al principio, si lo recibimos, vamos a tener la bendición quizás de sentir a Dios, no cara a cara, hoy no lo podemos ver cara a cara, pero sí sentir su presencia y dejar que Él te guíe a esta resiliencia, a que te haga una nueva persona, te restaure, te consuele y vas a salir más fortalecida. O sea, volveríamos a estar en el estado original que estuvo en su momento Adán y Eva y que todos lo tenemos al nacer, ¿no? Nosotros venimos a un mundo sin mancha, sin pecado, pero lamentablemente ni bien nacemos estamos expuestos a todo lo que vemos. Dice 1 Corintios 10:13, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de la que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Lo dice en Corintios. Les leo esta última parte. Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. ¿Qué nos está dando acá? La resiliencia. Es importante aclarar que Dios puede darnos la manera y el recurso de la resiliencia cuando tú, en humildad, crees en Él y en las capacidades que te fueron dadas por Él. De lo contrario, podremos usar este recurso, pero solos, a nuestra manera y a nuestras fuerzas, sacando a Dios de la ecuación. Una de las muchas maneras es la terapia, la más común, la psicología. La psicología nos sugiere el recurso de la resiliencia y sí, quizá logremos mejoras en nuestra vida, quizás logre ordenar nuestra mente para poder entender la prueba que atravesamos, hasta quizás sea necesaria la medicación que nos adormece el alma, pero no obtendremos el resultado final que es la sanación de nuestra alma, que Dios quiere darnos en su infinito amor y gracia. No está mal recurrir a la psicología, porque si no tuviéramos esta herramienta, la vida en este mundo caído, sin Dios, sería insoportable. De hecho, el ser humano recurre a la terapia, tratando de entender por qué no podemos sobrellevar nuestras pruebas.
Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro deseo de rebelarnos contra Dios y nuestro prójimo, es el problema psicológico básico. Vuelvo a leerlo. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro deseo de rebelarnos contra Dios y nuestro prójimo, es la fuente de todos los problemas psicológicos. El problema psicológico básico es tratar de ser lo que no somos y tratar de llevar lo que no podemos llevar. Más que todo, el problema básico es no estar dispuestos a ser las criaturas que somos con el Creador. En cambio, queremos ser Dios. Ser criaturas es demasiado limitante. Sin embargo, es el corazón el que dice que no hay Dios. Y el corazón es engañoso y perverso. No lo digo yo, No. Esto lo dice Jeremías 17:9. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Cuando leemos textos como estos nos suena duro, ¿no? Pero la realidad es que así somos. Y está tan claro esto que leí yo recién, que a mí me impactó cuando lo leí, ¿no? Que dice que nuestro problema psicológico más grande es no reconocer a Dios en nuestra vida, es no aceptarlo a Él. Porque obviamente si todos tuviéramos la capacidad de tener esa fe para aceptarlo y dejar que Él nos guiara en la vida, no tendríamos ningún problema. Pero estamos tan empeñados a darle la espalda a Él que ahí comienza nuestro problema. Al entender esto, podemos usar mejor el conocimiento que nos da la psicología. Por un lado, nos sometemos a Dios, que es la fuente de toda verdad. Él nos da su palabra como la revelación más importante, ¿no? Al reconocerlo a Él, cuando abrimos la Biblia nos da la revelación de todo, que es su palabra, que es verdad. Ahí no hay mentira. Ahora bien, Dios también se muestra a nosotros a través de su creación. Romanos 1:19-20. Lo que se puede conocer de Dios, ellos lo conocen, pues Dios mismo se los ha revelado. Desde que el mundo fue creado, la humanidad ha contemplado toda la creación que le muestra el eterno poder de Dios y el hecho de que Él es verdaderamente Dios. Así, lo invisible de Dios se deja ver por medio de la creación visible, por lo que nadie podrá excusarse diciendo que no sabía si Dios existía o no. Si miramos toda la creación, si ponemos atención, Dios nos muestra tal y cual es. No tenemos chance de pensar que no hay Dios y que todo lo que vemos y existe vino de la nada. Si prestamos atención y recurrimos a la ciencia, la ciencia podría perfectamente, junto con lo que es terapia también, unificados en Dios, podrían darnos la restauración y esta resiliencia que todo ser humano quiere encontrar. Si reconocemos que Dios existe, podríamos estudiar la creación a través de la ciencia y la psicología, y el resultado final sería comprender el porqué de las situaciones vividas y cómo afrontarlas. La resiliencia es un concepto que se puede entrenar, y de esta forma las personas pueden prepararse para afrontar, sin efectos traumáticos, situaciones críticas. La resiliencia supone un ajuste saludable a la adversidad. Las personas que poseen este rasgo tienen una mejor autoimagen, se critican menos a sí mismas, son más optimistas, afrontan los retos sin miedos, son más sanas físicamente, tienen más éxito en el trabajo, estudio, están más satisfechas con sus relaciones y están menos dispuestas a la depresión. Es decir, tienen más salud psicológica y son más felices en sus vidas que aquellas que no la desarrollan.
En cambio, las personas con bajo nivel de resiliencia son más vulnerables a situaciones adversas, tienen más riesgo de sufrir estrés postraumáticos o patologías psicológicas y en general son menos felices en sus vidas. El estilo de pensamiento de una persona resiliente se caracteriza porque es realista, exacto y flexible. No que a veces uno es muy autocrítico para uno mismo, negativos, ante la adversidad a veces son fuertes, a veces no son tan fuertes, pero tendemos a exagerar y a pensar en todo lo malo que va a venir por esa situación sin siquiera esperar a afrontarla. Una persona que no tiene resiliencia tiende a esto, a manejarse así. Dice que la persona resiliente comete menos errores de pensamiento, como la exageración o sacar conclusiones precipitadamente, e interpretan la realidad de un modo más exacto que las personas no resilientes. Características y habilidades que definen las personas resilientes. Saben aceptar la realidad tal y como es. Tienen una profunda creencia que la vida tiene sentido. Tienen una inquebrantable capacidad de mejorar. Tienen un gran sentido del compromiso. Tienen una fuerte sensación de control sobre los acontecimientos y están más abiertos y preparados para los cambios en la vida. También tienden a interpretar las experiencias dolorosas como una parte normal de la vida. Esta última creo que nos cuesta a todas, ¿no? No es fácil interpretar que lo que te está pasando es normal. Casi siempre todo el primer pensamiento que tenemos, ¿por qué a mí? ¿O por qué me toca pasar esto? Pero bueno, en Dios es más fácil aplicar la resiliencia porque, como les dije al principio, Él nos da ese don de la resiliencia. Solo tenemos que activarlo. Entonces, cuando es en Él y uno en la fe deposita la confianza y la seguridad de que Él lo puede hacer, Él la activa. Si vos me preguntás cómo puedo hacer esto o cómo, yo no tengo una respuesta para darte, porque es sobrenaturalmente. Él te conoce tal y cual sos. Él sabe el momento en el que vos estás preparado para pedirle a Él que sea la guía en tu vida. Él sabe cuál va a ser el momento en el que vos te quebrantes realmente y te humilles y le dejes a Él tomar el control. Si hoy solo no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, vamos a seguir golpeándonos una y otra vez vamos a tropezar una y otra vez con la misma piedra, ¿no? Dice que el ser humano es el único animal acá en la tierra que tropieza siempre con la misma piedra. Vamos ahí. Y un día no vamos a dar más. Entonces, o decidimos seguir solos por el mundo, tropezando, chocando, pasándola mal, y sabemos cómo termina, ¿no? Sabemos cuál es el final de los que no aceptan por ahí este tipo de ayuda. O te puede ser más fácil, si tu fe te lo permite, de pedírsela a Él. Y Él la va a activar sobrenaturalmente. Yo no sabía de la resiliencia, lo que significaba resiliencia, digamos. Pero sí la pude experimentar. Yo salí de la depresión que tuve en ese corto tiempo, salí y creo que hoy puedo decirlo a las personas que me conocen más fortalecida. O sea, una gran resiliencia en mi vida. De que todo estuviera mal a hoy estar no solamente bien, sino que hoy yo creo que puedo decir de todo corazón que cuando me tocan las adversidades lo tomo como la última parte que leí. Tienden
a interpretar las experiencias dolorosas como una parte normal de la vida. Y sí, hoy lo entiendo, porque la Biblia dice que en este mundo vamos a sufrir aflicciones. Entonces, ¿por qué voy a pensar que a mí no me va a tocar? Ya lo siento que es una parte normal de mi vida, porque Jesús lo dijo en la Biblia. No vino a que todo fuera color de rosa en nuestra vida. Él vino a acompañarnos en este proceso, porque sabe que hasta el día que partamos vamos a tener situaciones que no nos gusten. O sea que siento que esta palabra resiliencia en mi vida la puedo aplicar, la pude aplicar. Y obviamente mientras estuve sola en mis fuerzas, me choqué 1000 veces con la misma piedra. De hecho, todos saben, ¿no?, de mi problema con las pastillas para adelgazar. No, yo no tomé pastillas para adelgazar solamente en este último tramo donde quedé así, ¿no? Como quedé. Yo ya había tomado antes. Y había terminado también internada en el hospital porque me hacían mal las pastillas. Sin embargo, tropecé otra vez con la misma piedra y quedé peor todavía. Pero acá estoy, fortalecida. ¿Cómo podemos obtener, entrenar y activar la resiliencia? En primer lugar, podemos pedirla con uno de los recursos más importantes que Dios nos dejó, que es la oración. La oración, según la Biblia, es el acto de hablar con Dios. Es una comunicación directa y personal con nuestro Padre Celestial. A través de la oración podemos expresar nuestros pensamientos, deseos, preocupaciones y alegrías. Es un privilegio y un regalo que Dios nos ha dado para que podamos relacionarnos con Él. ¿Qué dice la Biblia sobre resiliencia? Nos presenta algunas enseñanzas importantes sobre ella. La perseverancia. La Biblia nos enseña lo importante de perseverar en momentos difíciles. En Romanos 5, 3, 5. Dice así: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Otra herramienta para activar la resiliencia es la fe. Tener fe en Dios nos puede ayudar a superar las adversidades. Hebreos 11 del 1 al 3. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. O sea, la fe no la podemos ver, ¿no? Es la certeza de lo que esperamos. Y Marcos 9:23 dice: Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Otra de las herramientas para desarrollar tu resiliencia es la confianza en Dios. La Biblia nos enseña a soltar y confiar en Dios en toda situación en los momentos difíciles. Filipenses capítulo 4:13. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da la fuerza. Otra herramienta es el perdón. La Biblia nos enseña la importancia de perdonar y liberarse de la amargura y el resentimiento. Efesios 4:32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Una de las más importantes herramientas para desarrollar la resiliencia es la humildad. La humildad es una virtud importante en la vida y puede ayudarnos a superar las adversidades.
Santiago 4:10 dice: humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Y tengo otros ejemplos de resiliencia en la Biblia. Uno de ellos es Job. Es un personaje bíblico que experimentó una gran cantidad de sufrimiento y pérdida. Perdió a sus hijos, sus riquezas y su salud. A pesar de todo esto, Job se mantuvo fiel a Dios y siguió confiando en Él. Al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido y lo bendijo con más riquezas y una familia nueva. La historia de Job nos enseña que incluso en medio de la adversidad podemos confiar en Dios y creer a través de nuestra lucha. Otra de los ejemplos es José. Y yo quiero acá contarles un cachito esto antes de leer la historia de José, porque en mi vida, antes de llegar al camino, cuando yo siempre creí, ¿no?, en Dios. Pero bueno, en la charla anterior les expliqué la diferencia de lo que es creer en Dios realmente a vivir esa experiencia. Porque a todo ser humano, la gran mayoría, vos le preguntás, te dice que sí, que cree en Dios. Pero como lo expliqué en la charla anterior, creer en Dios es creer lo que Él realmente puede hacer en tu vida y dejarlo que Él actúe en tu vida. Esa es la gran diferencia de las personas que dicen creo, pero lo dejan ahí, y las que dicen creo y lo dejan entrar en su vida. Y cuando me tocaba encontrarme con gente y hablar sobre religión y todo eso, me he encontrado con mucha gente que me decía, bueno, sí, pero ¿por qué crees en la Biblia? Porque la Biblia lo escribieron los hombres. ¿Por qué nosotros podemos confiar, ¿no?, que la Biblia nos está diciendo la verdad o realmente es de Dios? Y hoy quiero contarles, que a mí encima que me encanta meterme y averiguar, muchos de los hechos históricos que hoy, y este de José en especial, que les voy a leer ahora, ya se corroboró que es cierto que José vivió, que toda la historia de José es verdad, porque se encontró teológicamente y en excavaciones se encontró toda la ciudad donde los hebreos estuvieron en cautiverio, donde mucho de lo que cuenta la historia, cuando nosotros leemos la historia de José, nos da pistas de lo que ellos vestían, comían, sus armas, y de pueblo a pueblo donde se fueron moviendo y fueron encontrando toda la evidencia arqueológica. Hay un video que después se los voy a compartir por si les interesa verlo, pero bueno, hay mucha evidencia, y una de las últimas que más me impactó fue encontrar los escritos bíblicos de antes de que Jesús estuviera en la tierra. Se encontraron escritos en papiros y en jarrones que al día de hoy todavía los siguen, como es cuando los de un idioma a otro, no me sale la palabra ahora, traduciendo. Hoy los siguen traduciendo. Así que tenemos mucha evidencia de que lo que dice la Biblia es cierto y pasó. La historia de José también tiene resiliencia. Es otro personaje bíblico que fue vendido como esclavo por sus hermanos y pasó años en prisión en Egipto. A pesar de esto, se mantuvo fiel a Dios y eventualmente se convirtió en el segundo hombre más poderoso en Egipto, ayudando a salvar a su familia y a muchas otras personas de la hambruna. La historia de José en la Biblia nos enseña que incluso en situaciones terribles podemos perseverar y confiar en que Dios tiene un propósito para nuestra vida. En resumen, la Biblia nos enseña que la perseverancia, la fe, la confianza en Dios, el perdón y la humildad son importantes para superar las adversidades y desarrollar la resiliencia. Bueno, no quise agregar más porque imagino que por ahí tienen preguntas, las que podamos resolver entre todas. Pueden abrir sus micrófonos
Y no sé si tienen preguntas, si han pasado por resiliencia, si les gustaría tener resiliencia, ¿no? Así que las invito a que puedan preguntar qué les pareció. Están todas con los micrófonos apagados, así que no las escucha ninguna.